sábado próximo 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, día establecido por la Organización de Naciones Unidas. Se propuso en el año 1992 allá en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. ¿Para qué se establece este día? Bien, es una herramienta de concientización para realizar un balance de cuál es la situación actual de los recursos hídricos. El Día Mundial del Agua celebra el agua y concientiza sobre los 2,2 mil millones de personas que viven sin acceso a agua potable. La demanda global de agua dulce aumentó casi el 1% por año desde 1980 a la actualidad. El aumento de la demanda está impulsado principalmente por una combinación de desarrollo socioeconómico y cambios relacionados en los patrones de consumo, de manera que la mayor parte de este aumento se concentra en ciudades, países y regiones que experimentan un rápido desarrollo económico, especialmente en las economías emergentes. A nivel mundial, la agricultura representa aproximadamente el 70% de los usos de agua dulce, seguida por la industria, poco menos del 20%, y los usos domésticos o municipales, alrededor del 12%. Sin embargo, estas cifras varían en forma considerable según el nivel de desarrollo económico de un país, con los países de ingresos más altos utilizando más aguas para la industria, mientras que los países de ingresos más bajos utilizan el 90% o más de su agua para el riego agrícola. Esto es, en países que tienen centrada su economía en el sector primario. Como Uruguay, del uso que se hace del agua, gana por mayoría el riego. Cada año, en este Día Mundial, Naciones Unidas propone una consigna. Este año es para concientizar sobre el agua de los glaciares. Por ejemplo, otros años fueron el agua como instrumento para la paz, el agua que no se ve, refiriéndose al agua subterránea, entre otras. En Uruguay podemos hablar del agua que no se ve, que son las aguas subterráneas, y el agua que sí se ve, que son las aguas superficiales. Sean cuales sean las aguas de las que hablamos, en nuestra Constitución está consagrado en el artículo 47 que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales y que la primera prioridad de uso es el abastecimiento de agua potable a las poblaciones. Esto quedó en la Constitución en el plebiscito de hace 20 años, allá por el 2004. Además se estableció que el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Este plebiscito cambió o intentó cambiar el sistema de gobernanza de agua en Uruguay, pensando de un modelo jerárquico y fragmentado de comando y control a una gestión integrada de los recursos hídricos promovida por la sociedad civil y la academia. Permítame, Edil, tiene la palabra la Edila Cayón. Sí, señor presidente, para que se abra el debate. Se pone a consideración. 22 y 22, continúe Edil Ripoll. Gracias, presidente, gracias a los ediles y edilas. Bien, hablemos ahora de oportunidades. A raíz de este cambio en la Constitución, como sociedad civil, vimos oportunidades, pues se crearon comisiones de cuencas y acuíferos en las que usuarios, académicos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales nos podemos involucrar en la gestión del recurso hídrico. Se han elaborado planes de cuenca, los que han sido realizados con la participación de múltiples actores, con la idea de contribuir y orientar las acciones en relación con la gestión integrada del agua. En estos planes hay proyectos para desarrollar en el corto y mediano plazo que están asociados al manejo adaptativo, articulando acciones que permitan dar sustentabilidad a la gestión local de los recursos naturales y administrar potenciales conflictos por su uso. Es decir, podemos, como sociedad, participar en las decisiones al respecto de la planificación y gestión de nuestros recursos hídricos. Si bien el camino de esta gestión participativa ha sido tortuoso y lento, se han logrado algunos cambios positivos. En Uruguay se han atravesado varias situaciones críticas en el sistema de abastecimiento de agua potable. Al respecto de esto, recordemos en el año 2023, cuando el 60% de la población del país se quedó sin agua potable y tuvo que utilizar agua con niveles de salinidad superiores a los permitidos por las normas. Hablemos ahora entonces de amenazas. Además de la crisis vinculada a la cantidad de agua, tenemos crisis vinculadas a su calidad.
Los cambios en la matriz productiva con una intensificación de los usos del suelo han llevado al deterioro de muchos de nuestros cursos de agua. Se expandieron las áreas forestadas con cultivos de eucaliptos y pinos. Lo de los cultivos intensivos de soja, entre otros granos, han aumentado un 1000% entre los años 1990 y 2020. Esto está acompañado por el uso de fertilizantes y agroquímicos y genera, entre otras causas, el aumento de la concentración de nutrientes en las aguas, principalmente de nitrógeno y fósforo. Este aumento de nutrientes, llamado eutrofización, lleva a que se generen floraciones de cianobacterias. Las floraciones de estas cianobacterias son un síntoma de deterioro avanzado de la calidad del agua, más aún cuando son masivas y recurrentes. Estos eventos, las floraciones, comprometen y encarecen los sistemas de potabilización del agua. Hemos podido ver numerosos eventos de floraciones. En febrero circularon muchas fotos del Río Negro donde se veía el agua verde de cianobacterias. También se han reportado en el Río de la Plata, se pudieron ver desde Colonia hasta más allá de Montevideo. También pudimos apreciar fotos y videos de carpinchos teñidos de verde en Uruguay y en Argentina. Durante el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante, se firmó el cuestionado proyecto Neptuno Arasatí. Esta iniciativa privada, que ya hablamos en varias ocasiones desde esta banca, se determina construir una planta de potabilización de agua en el Río de la Plata, en la zona de Arasatí, en San José. Bueno, yo le decía, presidente, que de esta banca hicimos alusión a ese proyecto, hablando en forma negativa, por supuesto, atendiendo a la academia, la opinión de la academia, que son los doctores del ambiente. En términos económicos, por 20 años, que es lo que implica la concesión, OCE debe pagar un canon anual al consorcio privado de $1.000 millones aproximadamente. Esto va a derivar en un aumento en las tarifas de servicio. El gobierno saliente le deja al gobierno entrante un viajecito de arena fina. En términos jurídicos, es una iniciativa inconstitucional y que afecta a los derechos humanos. No es constitucional porque viola el artículo 47 de la Constitución, porque el agua potable no la estaría brindando una persona jurídica estatal, sino un consorcio privado. A los derechos humanos los afectamos porque si aumentamos la tarifa, una parte importante de la población no va a poder hacer frente al costo de este servicio. Por este lado se presentaron dos recursos judiciales que fueron rechazados por el tribunal en lo contencioso administrativo. Los motivos de rechazo fueron más bien formalidades de plazo. Si hablamos de lo ambiental, la calidad del agua del lugar seleccionado para la toma hacen la potabilización más cara y en situaciones inviables, porque como sabemos, el Río de la Plata en la zona de Arasatí presenta altos valores de salinidad en varios periodos del año y floraciones de cianobacterias en otros. Para solucionar el problema de salinidad, se planifica un polder, que es una reserva de agua dulce sobre la que no hay antecedentes de manejo en el país, que está sujeta a sufrir los mismos procesos de deterioro de los cursos de agua de hoy en día. Volviendo a las cianobacterias, a través de algunas consultorías que defendían el proyecto Arasatí Neptuno, pretendían usar un viejo concepto de ingeniería sanitaria para superar el problema de las cianobacterias, modificando la profundidad a la que se toma el agua. Pero las toxinas se difunden por la masa de agua cuando las bacterias mueren y además tienen la capacidad de elegir su lugar en la columna de agua, es decir, bajan en profundidad cuando hay poca luz y suben cuando hay mucha. Por lo tanto, manejar la profundidad a la que se toma el agua es ridículo e inviable. Esto está avalado por profesionales en nuestra Facultad de Ciencia. Proyectos como Neptuno Arasatí no ofrecen una solución real a un problema que tiene que ver cómo organizamos a nivel social el uso y cuidado del agua pensando en generaciones futuras y no solo en beneficios económicos para unos pocos. Debemos buscar otras alternativas al problema de abastecimiento de agua potable. Una solución podría ser diseñar un sistema global descentralizado de las tomas de agua existentes para la zona metropolitana, considerando otras fuentes de agua superficiales y subterráneas, a efecto de disminuir la vulnerabilidad del sistema en su conjunto. Es decir, usar otros cursos de agua y no centrarnos solamente en el Río de la Plata. Apostar a las aguas subterráneas en sectores con muy buenos caudales y buenas calidades. Y todo esto acompañado
de un uso más eficiente del agua con circuitos cerrados, promover también en forma impositiva el ahorro de agua, entre otros, como en su momento lo hicimos con responsabilidad en esta Junta Departamental. Felizmente, el ministro entrante, Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, apostó a retomar el proyecto Casupá. También deberíamos apostar, por lo menos, a reparar el 50% de las pérdidas de agua hoy existentes. Se establece que el 50% de agua no llega a su destino porque se pierde en el camino. Otras amenazas son, por ejemplo, las plantas de celulosa que contaminan con sus efluentes ríos y arroyos. Hace muy poco tuvimos un evento en UPM con ácido sulfúrico. Y también la explotación de acuíferos para hidrógeno verde, pudiendo utilizar agua del mar para este hidrógeno verde, como lo están desarrollando calificados científicos uruguayos. Presidente, este próximo sábado es la Marcha del Agua. A las 17 horas sale del Obelisco por Boulevard Artigas hasta la Rambla y termina en el Parque Rodó. Yo invito a través de esta locución a acompañar esta marcha, que es totalmente apolítica, es una marcha de la sociedad civil, y quisiera que estas palabras fueran enviadas a Presidencia de la República, ministerios, intendencias, municipios, Congreso de Intendentes, Congreso Nacional de Ediles, DINAGUA, FOSE, Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, Coordinación por el Agua, No al Proyecto de Arasatí Neptuno, Intersocial Montevideo Oeste, Movimiento Uruguay Soberano y Facultad de Ciencias. Quisiera cerrar esta intervención recordando una frase de Artigas allá por febrero del año 1811 en relación al grito de Asensio, cuando dijo: la causa de los pueblos, señores, no admite la menor demora. Muchas gracias.